Corinto, la ciudad de la tentación y las advertencias de Pablo. Introducción. La primera carta a los Corintios, escrita por el apóstol Pablo, es una de las epístolas más significativas del Nuevo Testamento. Este texto aborda diversas problemáticas y ofrece consejos y advertencias a la joven iglesia en Corinto. Para comprender mejor estas advertencias, es fundamental explorar el contexto histórico y cultural de Corinto durante el primer siglo. Corinto, historia y cultura. Corinto, situada en el istmo que conecta el Peloponeso con la Grecia continental, era una ciudad de gran importancia comercial y estratégica. Fundada en tiempos antiguos, Corinto se desarrolló rápidamente debido a su posición privilegiada para el comercio marítimo y terrestre. Destruida por los romanos en 146 a.C., fue reconstruida por Julio César en 44 a.C. como una colonia romana. Esta nueva Corinto floreció y se convirtió en una de las ciudades más ricas y populosas del Imperio Romano. La ciudad era un crisol de culturas, con una población diversa que incluía griegos, romanos, y otros pueblos del Mediterráneo. Corinto era conocida por su riqueza, sus festivales, y su devoción a diversas deidades, especialmente Afrodita, cuyo templo se encontraba en la cima de la Acrópolis de Corinto. La adoración a Afrodita implicaba prácticas de prostitución ritual, lo cual contribuía a la reputación de la ciudad como un lugar de libertinaje y moral relajada. Advertencias de Pablo en Primera de Corintios. Unidad y divisiones en la Iglesia. Pablo comienza su carta abordando las divisiones dentro de la Iglesia. Primera de Corintios 1, 10-13. En una ciudad tan diversa y cosmopolita como Corinto, es comprensible que surgieran facciones. Sin embargo, Pablo insta a la unidad en Cristo, advirtiendo que las divisiones debilitan el testimonio de la Iglesia. Inmoralidad sexual. En 1 Corintios 5, Pablo confronta directamente la inmoralidad sexual, un problema exacerbado por la cultura corintia. La presencia del templo de Afrodita y sus prácticas contribuyeron a una atmósfera donde la inmoralidad era común y, a menudo, aceptada socialmente. Pablo exhorta a la Iglesia a mantener la pureza y a diferenciarse de las prácticas paganas circundantes. Litigios entre hermanos de la fe. En el capítulo 6, Pablo advierte contra los litigios entre miembros de la Iglesia ante tribunales paganos. En una sociedad donde los juicios eran públicos y a menudo influenciados por el estatus y la riqueza, Pablo enfatiza la resolución de conflictos dentro de la comunidad cristiana, promoviendo la justicia y la reconciliación según los principios cristianos. Uso de la libertad cristiana. Pablo dedica una parte significativa de la carta, 1 Corintios 8-10, a discutir el uso correcto de la libertad cristiana, especialmente en relación con los alimentos sacrificados a ídolos. En una ciudad con múltiples deidades y prácticas religiosas, los cristianos enfrentaban dilemas sobre cómo interactuar con la cultura circundante sin comprometer su fe. Pablo aconseja actuar con amor y consideración por la conciencia de otros, subrayando la importancia del testimonio cristiano. El problema de los alimentos sacrificados a ídolos. Uno de los problemas más relevantes para los cristianos en Corinto era el consumo de alimentos sacrificados a ídolos. En la cultura grecorromana, era común que la carne ofrecida en los mercados proviniera de sacrificios a deidades paganas. Para muchos cristianos gentiles, esto presentaba un dilema: ¿podían participar en tales comidas sin comprometer su fe? Pablo aborda este asunto en 1 Corintios 8. Él comienza reconociendo que, aunque los ídolos no tienen verdadera existencia y que no hay más que un Dios. 1 Corintios 8, 4-6, no todos los creyentes tienen este conocimiento. Para algunos, comer carne sacrificada a ídolos podría parecer una participación en la idolatría. Pablo añade en el versículo 8, la comida no es lo que nos acerca a Dios. No seremos mejores que los demás por comer, ni peores por no comer. El principio del amor y la edificación mutua. Pablo enfatiza que la libertad cristiana debe estar guiada por el amor y la consideración por la conciencia de otros. Aunque algunos creyentes podían comer carne sacrificada a ídolos sin sentir culpa, debían abstenerse si esto provocaba que un hermano más débil tropezara. 1 Corintios 8, 9-13. Pablo subraya que herir la conciencia de un hermano en Cristo es pecar contra Cristo mismo. En el capítulo 9, Pablo expande este principio al hablar de sus propios derechos como apóstol. Aunque tenía derecho a recibir apoyo financiero, renunció a este derecho para no poner obstáculo al Evangelio. 1 Corintios 9:12.
Esto ejemplifica cómo la libertad cristiana debe ser usada con responsabilidad y en beneficio de la comunidad. Ejemplos del Antiguo Testamento y advertencias. En 1 Corintios 10, Pablo utiliza ejemplos del Antiguo Testamento para advertir a los corintios sobre el mal uso de su libertad. Recuerda cómo los israelitas, a pesar de experimentar la gracia y el poder de Dios, cayeron en idolatría y fueron castigados. Estos ejemplos sirven como advertencia de que la libertad mal usada puede llevar a la destrucción. Pablo concluye esta sección con una exhortación a huir de la idolatría y a participar en la mesa del Señor con una conciencia limpia. Afirma que los creyentes deben hacer todo para la gloria de Dios y evitar cualquier acción que pueda causar la caída de otros. 1 Corintios 10, 23-33. Relevancia para hoy. El consejo de Pablo sobre la libertad cristiana sigue siendo relevante. En una sociedad globalizada con diversas prácticas culturales y religiosas, los cristianos deben navegar cómo interactuar con el mundo sin comprometer su fe. El principio de actuar con amor y consideración por los demás es fundamental, recordándonos que nuestras acciones deben edificar y no destruir la comunidad. Orden en el culto y dones espirituales. En los capítulos 12 a 14, Pablo aborda el orden en el culto y el uso adecuado de los dones espirituales. En una iglesia tan diversa como la de Corinto, había un riesgo de desorden y competencia por los dones más espectaculares. Pablo insiste en que todos los dones son importantes y deben ser utilizados para edificación mutua, promoviendo el amor como el mayor don. Conclusión. La primera carta a los Corintios es un documento vital para entender los desafíos y las advertencias de Pablo a una iglesia joven en una ciudad caracterizada por su riqueza, diversidad cultural y prácticas paganas. Al estudiar las advertencias de Pablo dentro del contexto histórico y cultural de Corinto, se revela una exhortación a vivir una vida santa y unificada en medio de una sociedad pluralista y moralmente ambigua. Las lecciones de 1 Corintios siguen siendo relevantes para las iglesias de hoy, llamándonos a la pureza, la unidad y la consideración mutua en nuestro caminar cristiano.